leer en el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo, su verso 14 en adelante. Un texto que nosotros conocemos muy bien. Lo conocemos porque lo hemos leído, lo hemos leído, lo hemos repasado, lo hemos predicado y lo hemos dicho muchas veces. Una vez más, yo quiero hablarle a usted desde este verso bíblico. Pero hoy, Mateo 25, 14, pero hoy la verdad es que quiero que usted preste más atención que todas las veces que la haya prestado. Hoy yo quiero que usted escuche detenidamente el mensaje de la palabra del Señor para usted hoy. Amén. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Levante la mano conmigo al cielo y dígale: Señor, permíteme ser un siervo multiplicador, que pueda trabajar tus bienes y puedas tú encontrar en mí eso que tú esperas. Señor, ayúdame a poner en práctica todo lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Siervos multiplicadores. De esto quiero hablarle en esta noche. De siervos multiplicadores.
Y aunque no le voy a abundar en el trasfondo histórico, sí le voy a dar algunas pinceladas, porque es llamativo el primer texto, aquel del verso 14, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si usted nota el cómo, está diciendo que hay una comparación entre una cosa y la otra. Ser semejante o es como está automáticamente diciendo que la forma que se maneja aquello también se maneja él. ¿Entiende eso? Amén. Y él está diciendo: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, tomó sus bienes y los repartió en medio de sus siervos. El reino de los cielos se maneja de la misma manera que un hombre maneja una empresa donde le deja sus bienes a hombres y mujeres para que trabajen y multipliquen esos bienes. Eso está diciendo el texto. Aquí está diciendo que llamó a sus siervos. Y esto de que llamó a sus siervos, automáticamente hay que tomarlo en cuenta de que está hablando de servidores, de esclavos. Está hablando de hombres que le servían incondicionalmente. Y esto está diciendo entonces que el reino de los cielos es similar, que a nosotros nos toma como los siervos del Señor y nos deja los bienes para que nosotros entonces los trabajemos. Y si usted nota otro texto que corroboran esto, usted va a ver que Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice que el Señor a cada uno nos dio dones, que repartió sus dones en medio de nosotros. A cada uno le dio dones, le dio capacidades. Pero también el apóstol Pablo en Efesios, su capítulo 4, verso 8, dice que Cristo, llevando cautiva la cautividad, subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero si nosotros vemos al mismo apóstol Pablo hablando en el capítulo 12 de Corintios, vamos a ver que el apóstol Pablo allí habla de los dones que repartió el Señor. A cada uno le dio un don, a aquel le dio de ciencia, al otro de sabiduría, al otro discernimiento de espíritu, a otro el hablar en otras lenguas, a otro la interpretación de lenguas, y así sucesivamente, don de sanidad, don de profecía y múltiples dones. Así en Romanos 12, el apóstol Pablo también habla de los dones y habla de capacidades que el Señor entregó a su iglesia, que le dejó a cada uno capacidades para que administrara en medio de la iglesia. El apóstol Pedro, que con mucha claridad en el mismo verso 10 y 11, que habla de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ser buenos administradores, automáticamente está dejando claro que es algo que a usted le ponen en la mano para que usted lo bien maneje, para que usted lo sepa trabajar, para que usted sepa administrar. El término administrar tiene que ver con gobernar eso que usted tiene, tiene que ver con usted invertir eso que usted tiene, tiene que ver con eso, con multiplicar eso que usted tiene. Automáticamente usted habla de administración, le está diciendo de bien dirigir algo, de bien manejar algo. Y en este caso, tanto Pedro como Pablo hablan de dones, hablan de capacidades, hablan de una forma que usted tiene que no es suya, sino que el Espíritu mismo le ha dado, le ha otorgado para que usted entonces sepa manejar. La misma idea transmite el Señor aquí, la misma idea. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, le entregó sus bienes a sus siervos. Y le llamó, entonces lo compara con los talentos.
Los talentos no son una moneda, sino más bien un peso. Y este peso entonces sí determinaba si era de bronce, si era de oro, si era de plata, entonces tenía mayor valor. Pero está diciendo que le entregó a unos 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1 talento. Y es interesante que dice, según la capacidad de cada uno. Es interesante tomar en cuenta esto, que le entregó a cada uno según la capacidad. Y yo quiero esa parte como hacer hincapié en usted de esos talentos, de esas capacidades que el Señor ha dado según la capacidad. Porque nosotros a veces estamos como medio dejados porque la capacidad mía es mínima, porque la capacidad mía es tal. Entonces lo que hago es que me hago el dejado, el irresponsable, el incapaz, no tomando en cuenta que lo que está diciendo aquí es que a usted le van a dar una capacidad, pero que esa capacidad hay que ser un buen administrador de ella. Amén. Hay a quienes el Señor le da varias capacidades, a otro le da más capacidad, a uno le pone una membresía pequeña, a otro le pone una membresía más grande, y así sucesivamente. A cada uno según la capacidad. Pero no deja de darle sus bienes a cada uno de nosotros. Esa parte me gustaría, nueva vez le digo, enfatizarle a usted para que usted sepa que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a cada uno de nosotros. Amén. Nos dio capacidades a cada uno de nosotros. Amén. No deja de usted tener una capacidad, usted que sirve a Cristo. No deja de tener una capacidad. El que no se haya desarrollado o el que usted no la entienda son cosas aparte. Pero de que hay capacidades que el Señor delega en nosotros, sí hay capacidades. Amén. Capacidades que no dependen ni siquiera de nuestra capacidad humana. Óigalo bien, capacidades que no dependen ni siquiera de nuestras capacidades humanas. Pero hay otras que sí tienen que ver con nuestras capacidades humanas. ¿Y todas vienen de dónde? Del Señor. Es interesante ver cómo en Éxodo el Señor manda a construir un tabernáculo y le dice a Moisés la medida, la forma, aquello, lo otro. Y le dice, mira, para esto tú me vas a llamar a fulano y a fulano, que ellos son capaces. Yo he puesto mi espíritu en ellos para que ellos hagan esto, esto y esto. Algo de arquitectura, otro de ingeniería, otro de carpintería, otro de bronce y de asuntos. Pero todos el Señor le señala que fue dado por Él. Que fue una capacidad, según la capacidad que yo le he dado. Llámame a fulano y a fulano y a perencejo, y busca hombres que tienen capacidades en medio del pueblo para terminar esta obra que yo he decidido. Oigan qué interesante cómo el Señor señala esto. Pero apártame a los hijos de Aarón y únmemelo como sacerdotes, según la capacidad que yo le he dado. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? Son capacidades que el Señor había puesto. Y así en todo el trayecto de las Escrituras, nosotros vemos cómo el Señor llamaba a hombres y mujeres con capacidades para hacer una obra en el momento de la historia. A Nehemías, en el momento preciso, pone la inquietud para que Nehemías desde allá, desde los medos, los persas, por allá venga, los persas, venga a construir los muros de Jerusalén. Y le da la capacidad de hacerlo con una capacidad tremenda. Pero así, mucha gente que en el trayecto se ven de esta forma. Todos respondían al llamado de Dios y las capacidades que el Señor le daba. Todos respondían ¿a qué? Al llamado del Señor y la capacidad que el Señor ponía en ellos. Gloria a Dios. Pero nosotros podemos ver que ellos todos respondían al Señor, no como gente que eran lo que sabían y lo que tenían, sino como siervos del Señor. Amén. Como siervos del Señor. Nehemías todavía está al lado del rey. ¿Y sabe lo que Nehemías hace?
ora al Señor y dice: Señor, pon gracia delante de este hombre. Pon gracia delante de este hombre para que este hombre esto, aquello y lo otro se me abran puertas. ¿Sabe por qué Nehemías ahora sí? No porque tenía una relación estrecha con el rey, que la había, sino más bien porque él entendía que él dependía del Dios Altísimo. Que la gracia que él podía tener, que lo que sea que podía poseer, la capacidad que él podía adquirir, todo dependía del Dios Altísimo. Y es un principio que nosotros debemos de tener consciente, que todos, aun sea la capacidad más grande que tengamos, todos respondemos a ser esclavos del Señor Jesucristo. Que todos somos siervos del Señor Jesucristo. Eso responde y habla claro de que cuando vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en beneficio de la obra del Señor Jesucristo. Nunca vamos a actuar en relación a nuestro beneficio propio, sino que sacrificaremos nuestras capacidades para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor avance. Pero no podemos dejar de ver que lo que estamos trabajando, que lo que estamos administrando es del Señor. No nuestro, sino del Señor. Entonces el Señor nos da capacidades, nos da poderes, nos da facilidades para que su obra crezca en medio nuestro. Seguimos viendo entonces lo siguiente. Vamos a ver rapidito el perfil de estos tres hombres. No lo voy a leer por asunto de tiempo, pero usted ya lo leyó, ya lo leímos. Dice que el primero recibió ¿cuántos talentos? 5. 5 talentos, un talento equivalente en plata, vamos a ponerlo, para tiempo actual estamos hablando de unos 50 y pico de miles de euros. Estamos hablando de que un solo tenía algunos 250.000 euros. 250.000 euros, usted lo calculará ya en pesos, para que usted sepa cuántos millones de pesos tenía un solo de ellos en las manos administrando. Y el otro dice que se le dio 2 talentos y a uno se le dio 1. Recuerde que hablamos de las capacidades, de que se le dio conforme a la capacidad, no significando así que usted es menos o aquel es más. Está significando que la capacidad de este es más que la capacidad de este. ¿Escucharon? Está hablando solamente de capacidades, no de valoración en cuanto a personas, porque la gente automáticamente ve que alguien predica, dice que porque él no es predicador, él es menos. No, no es menos, tiene menos capacidad. Amén. Es bueno que usted entienda esto, porque eso mata el celo en medio de la iglesia. Eso mata los celos. A veces la gente está pendiente en qué hace este y en qué hace aquel, y deja de hacer lo que le corresponde a él. Amén. ¿Oye? Está más pendiente, pero no es fulano que canta, pero si la capacidad de fulano es cantar y la tuya no, ¿qué vamos a hacer? Dejar que cante. ¿Y qué vamos a hacer? Gozarnos con el que canta. Amén. Amén. No porque aquel predica y yo no. Bueno, pues déjelo que predique, porque él predica, pero usted no. Aún en la predicación hay que tener cuidado, porque nótese que el apóstol Pedro dice la multiforme gracia de Dios. Amén. Multiforme, es decir, tiene muchas formas. Y los predicadores así mismo tienen muchas formas. ¿Usted sabía que el predicador que predica delante de gente creyente no es el mismo que predica delante de gente incrédulo? Amén. A veces las capacidades cambian. A veces el que está para predicarle a una gente de mano a mano no es el mismo que predica en un púlpito. Y son los dos predicadores. ¿Sí? Hay un don de fe que se manifiesta, pero hay una gracia que se manifiesta en un momento X en una persona con fe también. Hay capacidades que se manifiestan en una persona que en otro se manifiesta la misma capacidad, pero de otra forma. Si usted nota el don de fe, el apóstol Pablo dice, según el grado de fe que haya recibido, perdón, de profecía, según el grado de fe que haya recibido, significando así que hay una profecía que el individuo la maneja, que el otro no la maneja, sin embargo los dos son profetas. Dos profetas no tienen las mismas condiciones de profecía. Entonces, eso mismo está señalando aquí,
de que a uno se le dio 5 talentos, de que a otro se le dieron 2 talentos y a uno se le dio 1 talento. ¿De qué yo le estoy hablando? ¿Cuál es mi tema en esta noche? Siervos multiplicadores. Siervos multiplicadores. Ese es el tema. Siervos multiplicadores. Porque nosotros, usted está llamado a multiplicar el talento que Dios ha puesto en usted. Amén. Porque el Señor le ha llamado en una congregación para usted multiplicar el talento que Él ha puesto en sus manos. Amén. Y esto es necesario que usted lo entienda por lo que viene. Próximo a la muerte de Jesús, Jesús le enseñó esto a los discípulos. Próximo a su muerte, es necesario que ustedes sepan que el reino de los cielos es semejante a un señor que se fue lejos porque él se iba. Pero no solo se fue, le entregó sus bienes. ¿Para qué? Para que lo multiplicaran. Pero algo que hay que notar es que él no le dijo multiplícalo así o multiplícalo así. Él no le dijo úsalo así o úsalo de tal manera. Solo le dejó sus bienes y ellos tenían la responsabilidad, ellos tenían el compromiso de trabajarlo y multiplicarlo. Amén. Aquí en esta congregación, el Señor no nos ha dicho cómo multiplicar nuestros bienes. El Señor nos dejó sus bienes. Amén. Pero no nos dijo cómo. Ahora, nosotros conforme a las Escrituras podemos utilizar los mecanismos que las Escrituras nos da y lo que el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía y entonces empezar a multiplicar los bienes que el Señor ha dejado en nuestras manos. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos este compromiso. Ahora, ¿qué sucede en medio nuestro? Sucede lo que sucedió con ellos 3. Automáticamente uno recibe 5, se va a multiplicar sus 5. Otro recibe 2, se va a multiplicar sus 2. Uno recibe 1 y lo entierra. Nosotros vemos ahí 3 condiciones, 3 actitudes, 3 desempeños. Y vemos cómo uno es diligente y va a trabajar sus bienes. Cómo uno tiene el pensamiento de su Señor y va a manejar sus bienes. Esos sabían cómo su Señor pensaba y sabían que su Señor quería que multipliquen sus bienes. No que lo malgasten, no que lo entierren, no que lo pongan allí, no, sino que de manera comprometida empiecen a multiplicar sus bienes. A veces nosotros llegamos a la iglesia y nos sentamos en la iglesia, vamos al culto a la iglesia, adoramos en la iglesia, pero no hacemos ningún servicio al Señor. Bueno, que usted lo entienda. El que usted vaya a la iglesia, usted no está rindiendo servicio al Señor. Usted está adorando al Señor. Y en la adoración al Señor, quien recibe es usted. No, yo quiero que usted entienda esto y lo crea. El que recibe en la congregación, cuando nos reunimos y nos ministran, somos nosotros. Nosotros vamos a recibir a la iglesia. Ahora, cuando recibimos en la iglesia, vamos entonces a multiplicar aquello que se nos enseña. Salimos fuera a multiplicar los talentos que tenemos. En la iglesia venimos a recibir. ¿Qué significa? Que el que se convierte al Señor viene a aprender para luego poner en práctica eso que aprendió. Oiga lo que dice la Escritura. Sigo en Efesios capítulo 4, pero ahora me voy a ir al verso 11. Porque a uno puso Dios en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, con el fin de perfeccionar a los santos, con el propósito de perfeccionar a todo aquel que pertenece al redil de Dios, con el fin de hacerlo capaz para el ministerio, para el servicio
son parte del ministerio de la iglesia. Amén. A veces vemos gente que trabaja con ancianos y ese trabajo pertenece a la iglesia. Amén. A veces vemos gente que cosen para los pobres y eso es un ministerio de la iglesia. Amén. A veces vemos cómo gente se conduele de los huérfanos. Cómo se conduelen y hacen trabajo para los huérfanos. Y eso es un trabajo de la iglesia. Amén. ¿Saben por qué es un trabajo de la iglesia? Porque el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como ese es un trabajo de la iglesia, amar al prójimo, y yo veo que hay una decadencia, que hay una situación, y yo me duelo de eso y trabajo con eso, significa que ese trabajo es de la iglesia. Y esto deja ver claro el trabajo de la iglesia. Ustedes saben que el Señor mismo se condolió de los huérfanos. Y en un momento le dice a los apóstoles que se condolen de los huérfanos y de las viudas, que cuiden de ellos. Eso es parte del ministerio. Ministrar no solamente predicar. Hay gente que le están pidiendo al Señor el don de sanidad, pero ¿para qué? A veces para ocultarlo. Le están pidiendo el don de servicio, pero a veces ¿para qué? Para ocultarlo. No debemos de ocultar los dones, los talentos, las capacidades. Debemos de ponerla a multiplicar. Amén. Debemos de multiplicar nuestros dones. Debemos de multiplicar nuestras capacidades. Porque el reino de los cielos es semejante a este hombre que entregó sus bienes. ¿Para qué? Para que sean multiplicados. Ahora bien, el que nosotros seamos buenos siervos del Señor multiplicadores, el que nosotros manejemos bien los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos, esto va a dejar también un reconocimiento de nuestro Señor. Amén. Sí, porque tiene su recompensa. El que usted mantenga la fidelidad al Señor, el que usted maneje bien lo que el Señor ha dicho, también tiene una recompensa de parte del Señor. Mire algo interesante que dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo, verso 21 en adelante. Yo quiero que usted preste atención a esto porque a veces lo utilizamos, mas no lo creemos. Y yo me he propuesto que lo que yo enseñe aquí, no quiero que usted simplemente lo sepa, sino que lo crea. Amén. Y Jesús allí está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hablando de la voluntad del Padre, estamos hablando del deseo del Padre. Estamos hablando de los deseos de Él. Estamos hablando de lo que Él quiera. Por eso un principio cristiano para ser discípulo es nosotros negarnos a nosotros mismos. Porque a veces nuestro razonamiento, a veces lo que nosotros creemos y como queremos está por encima de lo que quiere el Padre. Oiga bien, pero no debe ser así. No debe ser nuestro criterio que maneje nuestra forma de proceder, sino lo que la Biblia enseña que Dios quiere que hagamos. Amén. Y oiga qué interesante esto para que no le cojan de susto ni de pánico. Porque en aquel tiempo, dice Jesús, unos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Pero yo les voy a declarar, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no lo conozco. ¿Saben por qué el Señor le va a decir apártense de mí, hacedores de maldad? Porque quisieron hacerlo conforme a su criterio y quisieron ponerme a mí como por delante, como que era por mí que lo hacían, pero no era eso lo que yo pedía. Lo que yo pedía era que tú seas obediente, que tú hagas mi voluntad y que tú hagas una iglesia unido. Amén. Wow. Eso es lo que el Señor ha enseñado. Eso es lo que el Señor ha querido. El Señor dijo, esa es mi iglesia y sobre esta roca yo la voy a edificar. Y de cierto te digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, la recibirán. Amén. Poniendo por encima de criterio personal la unidad de la iglesia. Diciendo que hasta dos que se pusieran de acuerdo, hablando de esa uniformidad que debe reinar en la iglesia. Nosotros debemos de estar conscientes que la iglesia de Jesucristo en pleno es el cuerpo de Cristo. Amén. Debemos de estar conscientes
conscientes de esto y debemos de estar conscientes que nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Amén. Que somos esclavos. El término siervo es dulos, es esclavos. Así mismo lo menciona Pablo. Pablo dice, nosotros salimos de ser esclavos del pecado, nos hacen libres para entonces ser esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. Y si somos esclavos de Cristo, debemos de hacer lo que es la voluntad de Cristo, no la voluntad nuestra. ¿Estamos conscientes? Amén. Entonces, aquí está señalando estos tres panoramas de tres hombres que fueron y administraron sus bienes, los bienes del Señor. Y uno que administró 5 fue y lo multiplicó por 10. 5 más 5, 10. Pero otro que recibió 2 también fue y lo multiplicó 2 más. Pero el que recibió 1 empezó a razonar. El que recibió 1 empezó a cuestionarse a sí mismo y a decir cosas que no eran del Señor. Y empezó a ver al Señor de una forma que no era como debía de ver. Y empieza a decir, razonando él, oye, yo como sabía que tú eras hombre duro, que tú ciegas donde no siembra, que tú recoges donde no esparce, yo tuve miedo y fui y lo escondí. Entonces, en el momento de la recompensa, aquí viene la parte difícil. Recuérdense que los tres son siervos del mismo Señor. ¿Sí? Los tres son esclavos del mismo Señor. Los tres llaman al Señor que era su Señor. Los tres decían, Señor, Señor, en tu nombre lo hicimos. Pero de 2, el Señor dice lo siguiente. Al primero le dice, siervo, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Un reconocimiento tremendo. Al segundo le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, ahora sobre lo mucho te pondré. Si usted nota el reconocimiento de estos dos, se está llamando bueno y fiel. Bueno y fiel. ¿Por qué a veces no crecemos? Porque tratamos de ser buenos, pero no somos fieles. O tratamos de ser fieles, pero no somos buenos. Sin embargo, estos hombres tenían dos características fundamentales para nosotros desarrollarnos a la institución que pertenecemos. Son fieles al Señor y lo demuestran siendo fieles a la institución. Díganme ahí. Son fieles al Señor, pero son fieles demostrándolo a la institución que pertenecen. Porque si el Señor hubiese querido llamarlo en el desierto a usted, lo llama en el desierto y lo llama solo. Si el Señor hubiese querido que usted ande como chivo sin ley, lo hubiese llamado solo y dice que ande ahí, vete para arriba y para abajo. Antes no llamaba profeta así. Sin embargo, esta vez no lo llama así, sino que dice que donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. No dice donde estés tú solo allá, no, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre. Instituyó la iglesia como algo que funcionaba de grupo, algo de unidad. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, son un cuerpo. Ustedes deben de manejarse como un cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. El cuerpo tiene forma de manejarse para dolerse todo al mismo tiempo, para todo buscar el mismo fin, el mismo objetivo. Aleluya. Eso es algo que yo quiero que usted lo crea. No que lo sepa porque usted lo sabe, usted se lo han predicado muchas veces. Ahora yo quiero que usted pase de un estado al otro. ¿Cuál es? De que yo lo sabía, ahora lo voy a practicar porque lo creo. Amén. A partir de ahora voy a andar fielmente y voy a andar bien en la iglesia porque quiero que Cristo multiplique aquello que me dio. Amén. Quiero ver multiplicado el don que el Señor puso en mí. Amén. Debemos de manejarnos correctamente si queremos el crecimiento. Amén. Si queremos nosotros fluir para el Señor, crecer para el Señor, avanzar para el Señor, debemos de hacerlo conforme al criterio bíblico, no al criterio individual.
no a lo que yo interpreto, a lo que yo sé, a lo que yo creo. No, es que esto no se trata de decir no porque yo creo, no se trata de eso. No se trata de decir no porque yo pienso, no se trata de eso. Se trata de decir escrito está. Escrito está. La Biblia dice, la Biblia manda, la Biblia enseña, la palabra de Dios nos dice. De eso se trata. Porque de eso es la voluntad del Señor que está en los cielos. Amén. Ahí está. Como Cristo mismo enseñó, al que hace la voluntad de mi Padre. Como Cristo mismo enseñó, el que guarda mis mandamientos, mi Padre llamará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces cuando la iglesia anda bajo la voluntad de Dios, Dios mora en la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo día tras día? Que el Señor more en medio nuestro. Amén. Que la presencia del Señor se manifieste. Y cuando una iglesia anda unida y anda en obediencia, la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Pero tengo que terminarle el texto. Y es que el texto entonces menciona al que tenía un solo talento. Al que tenía un solo talento, entonces menciona tres cualidades de él: siervo infiel, siervo malo y siervo negligente. Siervo infiel, siervo malo y siervo negligente. Y dice entonces, quítenle lo que tiene y denlo a los otros. Denle al que tiene más, porque el que tiene más se le dará más. El que es capaz de administrar el don que Dios le dio en la iglesia, el Señor le otorgará más capacidad. Amén. Hay un reconocimiento para aquellos que son fieles, para aquellos que son buenos, para aquellos que son responsables. Pero hay un pago negativo para aquellos que son infieles, para aquellos que son malos, para aquellos que son negligentes, para aquellos que quieren hacer las cosas conforme a su criterio y no conforme al criterio de Dios, no conforme a lo que Dios manda, no conforme a lo que Dios enseña. Es tiempo de que la iglesia entienda que somos siervos del Señor y no de nosotros mismos. Amén. Es tiempo de que nosotros entendamos que nosotros nos debemos al Señor y el Señor tiene hombres y mujeres que ha llamado a liderar en la iglesia para que dirijan la iglesia y unifiquen la iglesia y le digan por aquí a la iglesia. Amén. Es tiempo de que nosotros entendamos esto y nos manejemos conforme a siervos del Señor. Amén. Las escrituras no están de balde, hermanos. Para algunos han pasado de moda, pero la palabra de Dios no pasa de moda para aquellos que quieren servirle al Señor de todo corazón. No, la palabra de Dios no pasa de moda porque eso que se escribió para nuestra instrucción se escribió. Eso que está escrito ahí es para que nosotros veamos cómo se manejan las cosas en Dios. Cómo Dios obra, qué Dios demanda, qué Dios dice. Amén. Amén. Todo esto está escrito para eso. Y eso que yo le estoy recalcando y no enseñando, porque repito, usted lo sabe. Eso que le estoy recalcando hoy es para que usted entienda que nosotros estamos pasando, estamos atravesando de una, vamos a llamarle dimensión, de una dimensión a otra. Amén. Que nosotros estamos pasando de un proceso a otro. Nosotros estamos como la mariposa, que después de ser un gusano, entra en un capullo y estando en ese capullo, sufre mucho. Cuando va a salir, empieza a romper el capullo y es doloroso para ella. Pero cuando termina de salir de ese capullo, que extiende sus alas, que se ve su hermosura, entonces todos nosotros decimos: ¡qué mariposa más hermosa! La iglesia de Jesucristo, nuevo renacer, está en ese proceso, pero es porque la gloria de Dios ha de visitarnos y nosotros veremos su gloria. No es un invento más, es que el Señor ha dicho: búsquenme y mi presencia estará con ustedes. Es que el Señor está instruyéndonos, está enseñándonos para ser una iglesia victoriosa, una iglesia que sepa administrar el poder del Señor, una iglesia que sepa manejarse en medio de los dones, que los dones no se nos vayan a la cabeza y perdamos la voluntad del Señor. Porque el que tenía un talento pudo decir: Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios.
hermanos. Señor, pero en tu nombre yo hice milagros. Pero ninguno respondían a la voluntad de Dios cuando el Señor entonces le dice: apártate de mí, hacedor de maldad. Siervo malo, siervo infiel, siervo negligente. No es como tú quieres, es conforme a mi voluntad, dice el Señor. Entonces dice: quítenle lo que tiene, pónganlo en la puerta y tírenlo a las tinieblas de afuera. Échenlo para afuera. Es ahí, dice el Señor, el lloro y el crujir de dientes. Porque tuve la oportunidad de ser un buen adorador, tuve la oportunidad de ser un buen sanador, tuve la oportunidad de ser un buen profeta, tuve la oportunidad de ser un buen predicador, tuve la oportunidad de ser un buen pastor, pero no lo fui porque enterré mi talento. En vez de someterme en lo que me enseñaban en la iglesia, en lo que me instruían en la iglesia, como me formaban, mejor empecé a creer mi criterio y a ver al Señor como no debía de verlo, y entonces mi ministerio se opacó, se enterró, y ahora el Señor dice: échenmelo para afuera. Aleluya. Y yo tengo que decirle a usted que como introduce el texto, por eso hice énfasis al principio, porque dice: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es como. Usted puede cuestionar esto como usted quiera. Lo que el Señor está enseñando allí es que hay recompensas para aquellos que administran bien, pero también hay un pago para los que administran mal. Pero el pago no es bueno. Y yo tengo que decirle a usted que es tiempo de dejar de machucar, que es tiempo de dejar de lamentarse, que es tiempo de dejar de cuestionar, y es tiempo de obedecer y administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que multipliquemos aquello que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Como buenos siervos del Señor. Ven, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel. Yo te puse en esa congregación para que tú multiplicaras el don, y tú lo has hecho bien. Y como lo has hecho bien, yo sobre lo mucho te voy a poner. Como en la iglesia te entregaron el baño para limpiarlo y tú lo limpiaste bien, yo ahora te voy a poner a administrar a servicio. Como yo te puse a ti a darle seguimiento a 2 gente y tú diste seguimiento muy bien, ahora te voy a poner como maestro de 15. Como tú supiste adorarme y te sacrificaste para adorarme con un cántico que era el que te sabía, el único que te sabía, yo ahora te voy a dar cánticos propios. Te voy a poner a que sea compositor o compositora. Como tú eras capaz de salir a predicar y ibas a un lugar y te presentabas y predicabas no importando las circunstancias, ahora te voy a poner a predicar a multitudes. Porque has sido fiel en lo poco, pero ahora yo te voy a poner sobre lo mucho. Pero si en lo poco somos desobedientes y lo que queremos hacer es nuestro propio gusto, nuestro propio deseo, entonces el Señor te va a quitar lo poco que tiene y se lo va a dar al que tiene más. Es una realidad que la Biblia lo enseña. Y yo he venido a usted diciéndole que el Señor dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Debemos de manejarnos conforme a la verdad por encima de lo que pase. Debemos de manejarnos conforme a lo que Dios ha dicho, aunque pase lo que pase. Debemos de manejarnos conforme a lo que dice la Biblia, aunque nos echen para afuera, aunque nos menosprecien. Y yo, David Arias, aunque en mi debilidad humana, yo nunca voy a dejar, óigame bien, nunca voy a dejar de enseñarle la verdad. Aunque mañana usted sea el primero que se levante contra mí y me diga para afuera, no quiero saber de usted. Porque hablar la verdad no siempre es halagüeño. Aconsejar y corregir no es halagüeño. ¿Sabía usted eso? Quieren más al que predica un día y habla bonito que al que predica todos los días, o al que predica, o cuando predica exhorta y reprende y corrige. Yo como pastor tengo el compromiso, la responsabilidad de predicarle a usted la verdad. Porque aunque frente a usted no tenga méritos, frente al Señor, el Señor dirá: ven, buen siervo, tú has sido fiel, yo te puse a eso y tú has cumplido con lo que yo te puse. Yo no voy a dejar de enseñarle a usted conforme a la verdad, porque no busco tener una iglesia llena y que se pierda la mitad
porque quería solamente entretener. Nunca lo voy a hacer. No lo crea. No crea que lo voy a hacer. No. Voy a trabajar para que usted sea un ministro del Señor. No, si usted va a salir como ministro de aquí, usted tiene que dar ejemplo de que usted es un ministro bien formado. Un ministro bien formado. Que cuando usted salga enseñe la palabra de Dios. Amén. Pero no que sea un desordenado, sino que sea un ordenado. Amén. Diga amén ahí. Amén. Porque yo no busco méritos personales. Yo como ministro del Señor tengo que enseñarle a usted lo correcto. Amén. Y como no ando simplemente por querer agradarle a usted, yo busco la forma de que usted le entienda la verdad. Y si le duele, bueno, yo simplemente le dije la verdad. No busco que usted le agrade, sino que a usted le sea útil. Que sea útil para su crecimiento. Y esto lo digo porque es que nosotros ya es tiempo de crecer. Ya es tiempo de avanzar, es tiempo. Ya es tiempo de que usted deje de estar quejándose todos los días y empiece a crecer. Si la etapa suya es de crecimiento, crezca. Si la etapa suya es de recibir instrucción, reciba la instrucción. Nosotros llegará un momento no muy tardío. Oiga bien, hoy nosotros le estamos enseñando esto de los dones y de las capacidades. Llegará un momento no muy tardío que usted va a administrar ese don. Sí. Es decir, repito, si usted es una persona que tiene un ministerio en crecimiento, en desarrollo, ahora le estamos dando lo necesario para que usted se forme. Llegará un momento en el que entonces usted va a estar sobre esa gente o sobre ese lugar o sobre que entonces usted va a poner en práctica lo que le estamos suministrando hoy. Amén. Para eso enseñamos. Para eso usted viene a la iglesia todos los días y sábado y domingo especialmente, para ser instruido, para escuchar la palabra de Dios, para usted poder crecer y poder decir: yo fui un buen administrador de la gracia que el Señor puso en mí. Amén. Yo soy un buen administrador, pero yo le repito, sea bueno y fiel. Amén. Y diligente. Amén. Bueno, fiel y diligente. Porque esa gente el Señor lo llama y le dice: si tú me has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Amén. Pero si no has sido fiel en lo mucho, tampoco te voy a poner. Perdón, en lo poco, tampoco te voy a poner en lo mucho. Siervo malo, infiel y negligente, échelo fuera, a las tinieblas de afuera, donde entonces es la vergüenza, donde entonces es el lloro y el crujir de dientes. Amén. Donde entonces queremos que por lo menos se nos dé una oportunidad, que por lo menos nos pongan a decir algo. Hay una oportunidad, pero si es que eres infiel, ¿a quién se toma en cuenta? Y eso lo he enseñado muchas veces, a los fieles. ¿Con quiénes cuentan las instituciones? ¿Con quiénes crecen las instituciones? Con los fieles. Con la gente que está realmente entregado a la obra del Señor. No lo que están entregados al Señor en su forma. No, en la forma que se está estableciendo en la iglesia. En la forma que se está trabajando en la iglesia. No en su forma, no, porque a usted lo están formando. En esta congregación a usted lo están formando. A usted lo están trabajando conforme a los bienes que el Señor dejó. Conforme a los bienes que el Señor dejó. Y el Señor puso una capacidad en mí para que yo lo forme a usted para la obra del ministerio. El Señor puso una capacidad en mí para que yo a usted lo instruya para la obra del ministerio. Esta congregación tendrá muchos maestros, tendrá varios pastores, tendrá muchos evangelistas, tendrá un liderazgo sólido. Pero si usted desde ahora no se trabaja para eso, nunca podrá llegar a eso. Si usted es infiel, mire, ningún liderazgo con gente infiel trabaja bien. Ninguna institución crece y marcha bien con los infieles. El reino de los cielos no marcha bien con los infieles. ¿Qué usted dice?
Amén. No soy yo que lo estoy diciendo en la Biblia. Es Jesús que está diciendo que el reino de los cielos es semejante a eso. Y que a los infieles no le va a dar más talentos. Amén. Porque los infieles no son buenos administradores. Porque los infieles no son capaces de manejar su tiempo, su dinero, su familia. Aquellos no son capaces de manejar esto para estar fielmente a la obra que el Señor le ha llamado. Aleluya, Dios. Nosotros debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si le dan el don de profecía, si el don de ciencia, si el don de sabiduría, si capacidad para administrar, si capacidad para dirigir, si capacidad para enseñar, si capacidad para hablar en lengua, cualquiera que sea el don que llegue a usted, sea un buen administrador. No se gloríe del don, no. Hágase humilde y administre bien el don que Dios ha puesto en usted. Y hágalo para edificación de la iglesia. Amén. Los irresponsables no son buenos administradores. Los negligentes no son buenos administradores. Los infieles no son buenos administradores. Es lo que dice la Biblia aquí. Eso es lo que enseña la Biblia aquí. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, porque nosotros debemos de ser multiplicadores de lo que Dios pone en nuestras manos. No cuidadores. No cuidadores. No que no queremos ni que se pierda. No. Debemos de ser personas buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. Nótese que estoy haciendo el énfasis en buenos administradores. Porque Dios ha dado talento, ha dado capacidades, ha dado dones. Y esos dones todos son para el crecimiento de la obra del Señor. Amén. Y la obra del Señor crece cuando usted hace lo que tiene que hacer. Amén. Cuando usted trabaja lo que tiene que trabajar. Amén. Ahí la obra del Señor crece. Pero déjeme decirle que cuando usted se pone a la disposición, cuando usted dice yo voy a trabajar, cuando usted dice este es mi don y yo voy a poner mi don al servicio, cuando usted dice yo voy a poner mi talento al servicio, entonces la obra del Señor crece. Pero no es que usted ponga el talento al servicio y su tiempo no. No es que usted ponga el don al servicio y su fidelidad no. No es que usted ponga el don al servicio y su criterio no. No es que usted ponga el talento al servicio y aquello no. Es que usted ponga el don y todo al servicio del Señor. Es que usted se haga fiel. Es que usted se entregue al proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando vamos a construir una casa, hay carpinteros, hay albañiles, hay piseros, hay plomeros, hay electricistas, hay zanjeros, hay, ¿quiénes más? Ayudantes, hay colaboradores que le dan el dinero para comprar los materiales, hay materiales. Todo eso, todo aquel que tiene una capacidad debe de hacerlo fielmente para que la casa sea bien terminada. Pero no solamente que se haga la casa, porque ¿cuántas casas hacemos que tienen problema eléctrico? ¿Por qué? Porque el eléctrico era un irresponsable, compró materiales malos, hizo algo mal, porque era un infiel. Pero está bien, la casa está hecha, pero el plomero dejó un paquete de problemas. Hoy el agua no me llega a la cocina, o el agua no me llega al baño, y si me llega, hay una ranura que bota agua. Si a un segundo piso de abajo le cae agua, porque el plomero no fue responsable correctamente. Pero nótese que todos trabajan para que esa casa sea terminada. ¿Sí o no? No, usted es experto en plomería y reconocemos su plomería. Pero el trabajo suyo tiene que ser de tal calidad que cuando el señor de la casa venga y supervise, diga: todos trabajaron bien, vengan mis siervos que son buenos y fieles porque ustedes trabajaron bien. Si hicieron esta casa, ahora les voy a dar un edificio. Nosotros necesitamos en Dios un edificio.